Antioquía, un destino turístico popular en Turquía, sufrió daños generalizados en los devastadores terremotos de lunes, ya que muchos edificios antiguos se derrumbaron y el principal distrito del centro quedó en ruinas. Antioquía, la ciudad fundada en el siglo IV a.C. por Seleuco I Nicátor, fundador del Imperio Seleucida, se convertiría en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Es ahora la capital de la provincia turca de Hatay. Poseedor de un rico patrimonio histórico, Antioquía ha sido uno de los destinos turísticos más visitados del país, pero ahora también una de las áreas más afectadas por los terremotos. El enorme terremoto de magnitud 7,8 golpeó la provincia de Kahramanmaraş, sur de Turquía, en las primeras horas del lunes, seguido de otro de fuerza similar, con docenas de réplicas que continuaron durante todo el día. El terremoto se cobró numerosas vidas en Antioquía y devastó también múltiples edificios históricos en su casco antiguo. Las arquitecturas antiguas fueron dañadas o colapsadas, algunas reducidas a escombros. Lo que ha sido peor, los edificios derrumbados bloquearon las carreteras y retrasaron en gran medida los esfuerzos de rescate. Todas las carreteras están bloqueadas. Las máquinas pesadas tardan en acceder al lugar y es bastante difícil. Los comercios en el centro de Antioquía también sufrieron grandes pérdidas, ya que el temblor destruyó un sinnúmero de cafeterías, tiendas, hoteles y restaurantes. Asimismo, muchos famosos puntos turísticos fueron destruidos, dejando nada más que escombros. Según datos oficiales, más de 6.000 edificios se han derrumbado en los terremotos en Turquía. Abim dedim adam yaşıyor. Yaşıyor adamın sesini duydum. Kısık sesini duydum. 38-year-old Kudret Kuchibelar desperately pleads with volunteer rescuers to search for her husband Bedir. He's buried, she says, in their corner apartment, which is somewhere under this rubble. They try to console her, but this mother of twins wants action, not words. Hiç kimse yok. Ben 6 gün oldu ya ikizlerim. There is nobody out there. It's been 6 days. I'm waiting here with my twins standing in the cold. She says she's been asking anyone who will listen to dig her husband out, but for 6 days, she says officials kept telling her they needed permission from the government to start on her building. Ben bir şey istemiyorum. I want my husband back, even if he's not alive. She may have accepted his death, but can't go on without seeing her husband's body removed from this hellscape. Benim canım, benim kanım, benim her şeyim, benim hayat arkadaşım. My life, my blood, my everything, my best friend in life. He left me with my twins here alone. While she waits for the realities of her husband's death, here in this area where you see enormous piles of rubble, these are different buildings, but you can't really distinguish them because there's just so much destruction. There have been signs of life. A child was found here alive after a week in the rubble. Nurses comfort the girl, who they think is 3 or 4 years old. She's dehydrated and in shock, but alive. This is the moment she was rescued. Her exhausted little body pulled from under the seemingly endless mountains of rubble in Hatay. Maşallah, maşallah sana. She was rushed to the makeshift hospital set up in the parking lot of the actual hospital that was evacuated after the earthquake. When she first arrived, as a mother, I felt that she was like my own daughter, this nurse says. She's cracking up the staff. She's talking. When we walked in, the toddler had managed to make the nurses laugh, relieved she could talk a bit. What is it that she said that made you all laugh? She made all the nurses laugh. Anne. Mama, anne. The word that made all the nurses laugh was mama, and I'm hungry. I want to eat something. And what did that do to your heart when she said mama? I felt a great pulse in my heart, she says. No one knew her name, and when they asked, she said Dada. It turns out this toddler does not speak Turkish. She speaks Arabic. Rescuers later tell us she's Syrian. Gracias a Dios todos están bien, pero el parte de mi papá en Siria, en Alepo, donde nació yo, la ciudad está destruida. Y el parte de mi mamá en Gaziantep, también la ciudad, justo en la zona cero del terremoto,
está muy afectada. Mehmet Celebi, empresario residente en Madrid, de origen turco por parte de su madre y sirio por parte de su padre, nos cuenta cómo el terremoto ha impactado de pleno en la vida de su familia. Han estado durmiendo por las calles, en coches, en contenedores, porque nadie quiere meterse en la casa. Todos tienen ahora gripe, todos, por haber quedado por las calles. El dolor se siente en las palabras de Celebi. Se encuentra a más de 3.500 kilómetros de distancia de sus seres queridos y no puede hacer mucho por ellos. Tal es la impotencia que estuvo a punto de partir hacia Turquía, pero se lo desaconsejaron. La policía no está dejando a nadie que entra si no tiene permiso, porque cuando llegan ahí están diciendo, mira, vas a tomar nuestra comida que no tenemos mucho, nuestra agua que no tenemos. Nos dice que se mantiene en contacto con ellos tanto como puede, sobre todo a través de aplicaciones de mensajería móvil. Afortunadamente, añade, todos se encuentran a salvo. Ahora bien, dado que la distancia es un gran impedimento, decidió colaborar con la Embajada de Turquía de Madrid, convirtiendo el Hotel Hard Rock, del cual es socio, en un punto de recogida de ayuda humanitaria. Nos mandaron una lista de Turquía de cosas que necesitan y empezamos a publicarlo, pero hemos llegado a un punto en donde la verdad no podemos aceptar nada más, porque como ves, el acero está lleno, dentro está lleno, los 5 o 6 almacenes en Madrid están llenísimos. La respuesta ciudadana ha sido extraordinaria. Por esta razón, ahora se van a dedicar a descongestionar todos los almacenes que tienen a su disposición para seguir recibiendo más ayuda. La intención, comenta Celebi, es recibir y enviar tanto material de primera necesidad como les sea posible. Carrying weapons designed 75 years ago, these Ukrainians are grateful that they're training with an American vehicle, even if it's from another age. They're a mixture of combat veterans and relatively new recruits, but all have been fighting in Ukraine's eastern front with Russia in the cauldrons of Bakhmut and Solidar. Their commander-in-chief, Volodymyr Zelensky, has begged the West for modern NATO standard equipment, and he's been given some modern weapons, but not the strategic weapons like long-range missiles and jets that he says he needs. Meanwhile, Ukraine's war is expected to intensify, and Ukrainians make do with old Soviet weapons and workhorse hand-me-downs like these M113s, aluminium troop carriers which the US Army started using in 1960. About 400 have been given to Ukraine by the US and others. This has been patched up since it took a direct hit in Bakhmut, where the top gunner was killed. To say that it's old, well, it looks old, but it just looks battered. But it does the job 100%, he tells me. Ukraine has been given better air defences, better artillery, better missile systems than it had before. But Zelensky said that's not enough, and anyway, it's not the best equipment, often not even second best. The Ukrainian military are keen to stress that they're really, really grateful for all and any help that they're given. These armoured personnel carriers from America are better than some of what they started the war with, and they're an important part of the battlefield replacement. They've been here since the summer. This one already needs a new engine. Ukraine captures a lot of what it needs from Russia. It's desperately cannibalizing ancient equipment for parts, like a 20th century nation under siege, not a nation that's backed by America and by NATO allies. Making do is what Ukraine has done. Privately, though, commanders here make it clear that it's going to take more than an ironed will and hand-me-down weapons for them to win this war. Ellos lo que tienen que hacer es llevárselo para allá. Aunque Miguel Ramírez reconoce que el gobierno debe respetar los derechos humanos de los inmigrantes, considera que el Estado dominicano debe continuar con las deportaciones de quienes estén irregulares. Recogerlo todo aquí y llevárselo para allá, porque nosotros ni con nosotros mismos podemos ya.
y entonces ellos quieren darnos carga, que se lo lleven para allá. Algunos otros lamentan que los organismos internacionales solo critiquen y no busquen una solución a la crisis de Haití. Como Ramírez, otros residentes de la capital coinciden en que los organismos internacionales deben crear mecanismos para pacificar a Haití y evitar que su población huya a otras naciones. Bueno, que busquen un medio de resolver ese problema. Entonces ellos quieren que aquí acaparen todos los haitianos y ellos no lo quieren allá. Para justificar su llamado a deportar los haitianos que estén irregularmente en el país, algunos ciudadanos recuerdan lo ocurrido el viernes en Capcana, donde un grupo de trabajadores de la construcción enfrentó a agentes migratorios que pretendían hacer una inspección. Y masiva, mejor más deportaciones que lo de cuánto, no como una base de guardia que andan en la calle, que lo negocian los haitianos, que lo agarren y lo manden, todo. Haitianos residentes en el país también coinciden en que los organismos internacionales deben emprender acciones concretas para ayudar a Haití y con ello evitar el éxodo masivo de inmigrantes hacia la República Dominicana y otras naciones. Organismos internacionales intervengan en Haití para ayudar al país. El presidente de la República Dominicana llamaba a la comunidad internacional para que intervenga en Haití y que nada. Los ciudadanos exhortaron a todos los líderes políticos a unir fuerza con el fin de evitar la ocupación de ilegales, ya que para ellos se hace insostenible para el Estado dominicano. Santa Juana, una localidad ubicada en la región del Biobío, en el sur de Chile, es el epicentro de los incendios forestales. Según las autoridades, este poblado ha sido el más afectado en cuanto a la pérdida de flora nativa y animales silvestres y domésticos. Tenemos muchos animales muertos. Solo en esta comuna, que es una comuna de 13.000 habitantes, hay más de 1.000 animales fallecidos y tenemos que enterrarlos para no provocar otra emergencia sanitaria. Hay cerdos, bueyes, aves de corral, tenemos también animales silvestres, pumas, pudús, que no sabemos dónde están, y además de esa emergencia sanitaria seguimos encontrando osamentas, tanto de animales como de personas, en lugares recónditos por donde pasó el fuego y nadie alcanzó a llegar. En el centro de la localidad se instaló una clínica veterinaria de atención primaria debido a la alta demanda de animales afectados por los incendios. Este centro veterinario improvisado se convierte en un lugar importante para también atender a los miles de animales que han resultado afectados en una de las peores catástrofes que ha vivido el país austral. Aquí en este centro de atención primaria solo estamos trabajando con voluntarios médicos veterinarios y estudiantes de 5º año de veterinaria, que están obviamente supervisados por un médico veterinario. La idea es brindar un servicio profesional a nuestros vecinos afectados y que la verdad es que sus mascotas sean atendidas de la mejor forma. La mayoría de las familias afectadas por los incendios son del campo, de ahí la importancia que tiene para ellos que sus animales sean atendidos lo antes posible. Venimos del campo nosotros de Paso Hondo con mi suegro y después afectado con sus animalitos, hace como 2 días que no come ya. Y puta, muy bueno porque fuimos a una veterinaria allí, la consulta es muy cara. Y aquí esto es un beneficio para nosotros. Hasta el momento las autoridades en Chile no han podido realizar un catastro completo del daño a la flora y la fauna en las zonas afectadas, pero tienen claro que con más de 360.000 hectáreas de bosque destruidas por las llamas, la pérdida del patrimonio natural de la Patagonia chilena es irreparable. Un brote de influenza aviar de alta patogenicidad fue detectado recientemente en aves de traspatio, o sea, gallinas y pollos de patio, en comunidades de difícil acceso ubicadas al norte de la provincia de Veraguas. Hemos podido mantener a raya el brote que se descubrió en las poblaciones al norte de la costa de Veraguas, en las poblaciones de Guásaro, el río Concepción. Se han eliminado más de 1.500 aves de traspatio para aplicar una eliminación total de las aves afectadas y seguimos monitoreando y la idea es mantener totalmente alejada, cercada cuarentenariamente esta área. En este momento el brote se ha dado en aves de estas de casa, de los pollos, las que tenemos en los corrales, pues.
en los gallineros, pero ha sido un brote muy específico en esa área. No hay otras áreas del país afectadas. Lourdes Moreno, jefa nacional de epidemiología del Ministerio de Salud, señala que no se han detectado casos de influenza aviar en humanos en el área donde se encuentra el brote. Hemos estado con un grupo de un equipo de epidemiología acompañando al equipo de salud animal y han encontrado pues personas con algunos cuadros respiratorios. Sin embargo, ya se hizo el muestreo, se trajeron las muestras al Instituto Conmemorativo Gorgas y salieron negativas. No tenemos en este momento ningún caso en humanos, ¿no? Instan a los productores y al público en general a notificar inmediatamente a las autoridades más cercanas o al teléfono 6550-8486 en caso de observar aves enfermas o muertas. Piden que no las manipulen o traten de rescatarlas. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur camino de drume. Y nan por hunga onda kuta. Sigur, tur camino tinko y cometa. Pero en realidad está hopileo. Stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Cuando se habla de enfermedad cardíaca, el término incluye un sinnúmero de patologías que causan problemas al corazón y se le llama enfermedad cardiovascular porque afecta al corazón y los vasos sanguíneos. En el pasado se creía que las hormonas, como el estrógeno, nos protegían, pero se llega a una edad en donde el riesgo entre hombre y mujer se iguala. Bien importante, mujer y hombre somos diferentes.
anatómicamente, eso es empezar. Y hay que entenderlo, tienen arterias más pequeñas, tienen otras condiciones. Hay una teoría, ¿verdad? Y siempre se ha dicho que las hormonas protegen a la mujer antes, ¿verdad? Cuando la tienen. En el proceso de la premenopausia, la posmenopausia, ese efecto hormonal se va y tiende a haber, ¿verdad?, un tipo de desprotección, como nosotros diríamos, del efecto del estrógeno en la mujer. Y entonces el riesgo aumenta. De hecho, las mujeres son más propensas que los hombres a tener una enfermedad del corazón silenciosa, es decir, sin síntomas, y cuando se reconocen son diferentes a los del hombre o ya hay una condición. Apreciar los síntomas, ya vienen con síntomas, están trabajando constantemente, se sienten cansadas, náuseas, dolor en los brazos, y son síntomas que muchas veces son por descuido, no se chequean y son cosas cardíacas ya. Tienen los mismos riesgos de los hombres y hay que estar enfatizándolo. No es que seamos machistas, pero tenemos que darle la misma importancia al hombre y a la mujer, siempre. Aparte de la disminución del estrógeno, hay otros factores de riesgo. Los antecedentes familiares del corazón, problemas durante el embarazo como presión arterial, uso de anticonceptivos, endometriosis, obesidad, entre otros. Actualmente estas enfermedades se ven más temprano, desde la década de los 30, con féminas premenopáusicas o menopausia diagnosticada. Siempre van a desarrollar enfermedad isquémica, que esas arterias obstruidas tienden a tener derrame, pueden tener también, ¿verdad?, síntomas de fallo, enfermedad periferovascular, o sea, van a tener toda la gama que tienen los hombres, igual en diferentes espectros. Existen varios estudios que pueden hacerse las mujeres para obtener un diagnóstico. Desde lo básico, que ya es el historial y el examen físico, ¿verdad? Un electrocardiograma nos da mucha información, los vitales, ¿verdad? La presión nos dice, ¿verdad?, cómo está la presión y los latidos, pero los estudios como un ecocardiograma, que es para ver la fortaleza del corazón y las válvulas, son de mucha relevancia y son importantes. También está la prueba de caminar, aunque no es tan específica en mujeres, se pueden usar otros estudios como medicina nuclear, que esos son estudios que mandamos los cardiólogos, y unos CT cardíacos para ver cómo está el calcio en las coronarias. Dependiendo de esos resultados, se puede proceder con evaluaciones más específicas e intervenciones mínimamente invasivas. After roughly 3 years, it appears the U.S. has the upper hand on COVID-19. Today, our nation is in a much different position than we were at the start of the pandemic. We have built a wall of immunity and expanded the tools available to decrease the risk of severe disease and death from COVID-19. Last week, President Joe Biden issued a statement saying he plans to end COVID-19 national and public health emergencies by May 11th. While the virus is not gone, thanks to the resilience of the American people and the ingenuity of medicine, we've broken the COVID grip on us. But during Tuesday night's State of the Union address, Biden also said the White House's previously stated goals set to protect the population remain in place. We still need to monitor dozens of variants and support new vaccines and treatments. So Congress needs to fund these efforts and keep America safe. A source close to the administration says the White House will release a roadmap to make sure the public knows what ending the COVID-19 declaration entails. We've managed the effects of COVID through increasingly available vaccines and treatments. And we're figuring out how to apply lessons from this pandemic to enhance health security going forward. I'm John Lawrence reporting. La meningitis no es una enfermedad nueva en el mundo. Se le describió hace más de 200 años en Suiza. Las meningitis pueden ser por microorganismos de bacterias que producen pus, por tuberculosis o por hongos. Estas últimas son muy raras. En México, en lo que va del año, se tiene registrado un caso de meningitis causada por bacterias. Sin embargo, por tuberculosis ya suman 27 casos, sobre todo en Chiapas, Jalisco y Puebla. Y por hongos, como el Fusarium solari, solo hay un brote, y es el registrado en Durango. Del 13 de septiembre del 2022 a la fecha, ya se contabilizan 79 casos y 35 muertes. Cualquiera que sea el origen, la consecuencia es la misma: inflamación en las capas del cerebro y la médula espinal. Causan dolor de cabeza, que se llama cefalea, y causan síntomas de dolor en el cuerpo, en la espalda, en el cuello, que se llama rigidez de nuca. Eso es muy importante. En Durango, esos síntomas aparecieron en cientos de mujeres luego de que se sometieran a una cirugía que requirió anestesia. Los procedimientos se realizaron en 4 hospitales privados: El Parque, Santé, San Carlos y Dicaba.
La mayoría fueron obstétricos y se aplicó anestesia de tipo epidural. Te da coraje de que vas con toda la ilusión y sacrificio para aliviarte en un particular porque se supone que vas a estar mejor atendida y nada. Estas unidades médicas continúan clausuradas y las pacientes que fueron atendidas de mayo a noviembre en esos sitios todavía acuden al Hospital General 450 en busca de un diagnóstico a través de una punción lumbar. El tratamiento que se ha indicado para esos casos ha sido este. 2 antimicóticos, o sea, medicamentos dirigidos a matar este hongo. Uno se llama anfotericina liposomal y el otro es voriconazol. El esquema planteado es hasta 2 meses de tratamiento. Un tratamiento que se ha administrado a más de 1.800 pacientes expuestos a la enfermedad y que ha puesto en jaque al sistema de salud en ese estado. Itzel García Briones, Fuerza Informativa Azteca. I think this walkout stands for how passionate I am about having this Black History Month program. It's everything to me. Jemiah Brown organized the walkout at Hillcrest High, and all of these students supported her. She says the demonstration was in response to what the students in charge of putting on the program were told by an administrator. We were told that we could not talk about slavery in the civil rights movement because one of our administrators felt uncomfortable. But admitting vital parts of history didn't sit well with the students involved with the Black History Month program. My protector from 8 a.m. to 3:15, for you to tell me that I can't talk about something that is dealing with my culture is very disturbing, it's very confusing. Why am I being censored about my culture? Something that is rooted in me. Why can't I talk about it? I reached out to Hillcrest High School for more answers about the direction students were given. I was told to contact the Tuscaloosa County school system. They sent us this statement reading in part, "We are putting together a plan to make sure our students feel heard so that we know the right steps to put in place to ensure all students know that they are valued." Hillcrest High School students reached out to their local NAACP chapter for guidance. I don't know how you could talk about Black history in this country without talking about slavery or the civil rights movement. As a leader of the NAACP in your community, how does that make you feel? Angry. I'm angry. And part of me feel like we failed our students. Students tell me they were just recently made aware they can now talk about civil rights and slavery in their program at the end of the month, but that doesn't take away the pain the initial direction caused. Without our history, we are nothing. Without teaching our youth where we have come from, how can we move forward? Take this. Find them. Put down your butterbeer and ready your wands because Wizarding School is in session in Hogwarts Legacy. Can't believe I'm here. It's an open world game set in the 1800s where you're playing as a latecomer student. You're actually a 5th-year student arriving at the school, and the reason why you're arriving late is a little bit of a mystery. In light of your unique situation, joining us as a 5th year, we've devised something extraordinary to ensure your success. Really what we want to do is create like a space for all of our players to tell their own story as a hero, but it's finally that chance. I think so many fans have read the books and wondered what it would be like if they were in the shoes of the protagonist. Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. The game is set more than a century before Harry Potter attended Hogwarts, for good reason. One of the big drivers for us setting it in that time period was just making sure that you were the focus. So you're not being overshadowed by characters that you already know. We're really trying to set the stage for you are the hero, and the things that you do have never been seen before. They're not being overshadowed by other characters. The path we're on is terribly dangerous, but I do not know where it leads.